Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, y desde el primer día su historia tuvo una grieta que no se vería, pero que lo acompañaría como una sombra. Su madre era muy joven, su entorno era conservador, y durante años, en su propia casa, la verdad sobre quién era realmente no fue dicha en voz alta. Creció creyendo que una mujer era su hermana cuando, en realidad, era su madre. Ese detalle, que para muchos sería solo un secreto familiar, en su caso funcionó como el primer ladrillo de una identidad construida sobre una base falsa. Antes de que existiera el criminal, existió el personaje. Y antes del personaje, existió una vida donde la realidad se acomodaba a conveniencia de los adultos. Los primeros años transcurrieron en un ambiente donde no era raro que las emociones se escondieran detrás de la apariencia. En relatos posteriores, amigos y conocidos hablaron de una familia que cuidaba las formas. Y cuando las formas importan más que lo que ocurre debajo, los niños aprenden a mirar sin ser vistos, a escuchar sin preguntar demasiado. No hay una escena única que explique lo que vendría después. No hay un momento cinematográfico que convierta a un niño en un monstruo. Lo que hay es una acumulación de silencios, ambigüedades y una sensación temprana de no pertenecer del todo. En algún punto de su infancia, su madre decide cambiar de escenario. Se muda con él al otro extremo del país, a Washington, cerca de Tacoma. Allí se casa con un hombre trabajador, estable, que intenta darle un hogar normal. En papeles, es la imagen de una familia que se recompone. En la vida diaria, es el intento de poner una tapa sobre un pasado incómodo. Él adopta un nuevo apellido. Cambia de entorno, de escuela, de calle. Y con eso, cambia algo más importante. Aprende que puedes reinventarte si controlas lo que los demás creen de ti. En Tacoma, su adolescencia parece, por fuera, relativamente común. No es el chico más popular ni el más invisible. Es inteligente, observador, y entiende rápido qué funciona socialmente y qué no. Descubre que la amabilidad puede ser una máscara eficiente, y que el carisma no siempre se nace, se practica. Se vuelve alguien capaz de estar en una habitación y detectar quién manda, quién busca aprobación, quién quiere ser visto. Esa habilidad, que en otros podría ser solo intuición social, en él empieza a convertirse en herramienta. Aún así, su interior no es tan ordenado como su fachada. Quienes lo conocieron de cerca hablaron de inseguridades profundas. No del tipo que se confiesa en voz alta, sino del tipo que se compensa con control. Se interesaba por la imagen, por lo que proyectaba, por el yo que quería ser. Y ese yo ideal, cada año, parecía más importante que el real. Hay historias de pequeños robos, de mentiras menores, de una relación ambigua con las normas. Nada que, por sí solo, anuncie un futuro asesino. Pero sí señales de un patrón. Cuando algo no encaja con lo que quiere, lo ajusta. Y si no puede ajustarlo, lo oculta. Cuando llega el momento de definir su vida, prueba caminos distintos. Pasa por universidades, por trabajos, por intentos de encontrar una identidad profesional. Entra y sale de programas académicos. Se interesa por la psicología, por el derecho, por el poder institucional. En ese proceso, aprende algo crucial. La autoridad no siempre depende de lo que sabes, sino de lo seguro que pareces al decirlo. Empieza a observar a abogados, políticos, figuras públicas. El tono, las palabras, el traje, la postura, y comienza a moldearse. Hay un punto en el que su vida sentimental se convierte en un espejo cruel. Se relaciona con una mujer de un entorno más acomodado, y esa relación, según relatos conocidos, termina dejando una herida narcisista, la sensación de no ser suficiente para el mundo al que quería pertenecer. Esa ruptura no crea al asesino, pero sí alimenta el combustible psicológico de muchos años. Humillación, resentimiento, deseo de demostrar. No por amor, sino por dominio. No por recuperar a alguien, sino por recuperar el control sobre cómo se veía a sí mismo. Luego aparece otra relación, con una mujer que tenía una vida ya armada, con responsabilidades y rutinas. Con ella, él puede jugar a ser normal. Puede ser el novio atento, el hombre correcto, el que ayuda, el que encaja. Y ahí ocurre algo decisivo. Descubre que la normalidad no es una condición, es un disfraz. Puede salir de casa y volver como si nada. Puede mirar a los ojos y mentir sin temblar. Puede ser
en el mismo día, dos personas distintas. Esa duplicidad, en ciertos individuos, genera culpa. En él, genera confianza. En paralelo, comienza a acercarse a ambientes donde el poder es visible. Participa en campañas políticas locales, trabaja con gente que se mueve en círculos respetables. Conoce oficinas, pasillos, credenciales, formularios. Aprende el lenguaje de las instituciones. Y sin darse cuenta, o quizá con plena conciencia, va construyendo el perfecto camuflaje, el hombre prometedor. El estudiante aplicado, el joven serio, el que podría ser abogado, el que jamás sería sospechoso. Mientras esa fachada crece, algo más oscuro se desarrolla por debajo. Aquí es donde muchas narrativas buscan un origen único. Una revista, una película, un evento. Pero la realidad suele ser más incómoda. Es probable que existiera un mundo interior alimentado por fantasías de control y violencia, un mundo donde la empatía no tenía el mismo peso que en otras personas. Un mundo que podía mantenerse secreto porque su exterior funcionaba demasiado bien. Y cuando un secreto es viable, se vuelve tentador. Los primeros ataques atribuidos con certeza se concentran a inicios de los años 70 en el noroeste de Estados Unidos. Al principio, no hay una alarma nacional. Son desapariciones, hallazgos, casos separados entre sí por jurisdicciones y limitaciones forenses de la época. Y ese detalle es fundamental. El sistema no estaba preparado para conectar puntos rápido. Cada departamento miraba su propio mapa, y él se movía entre mapas. En 1974, el patrón empieza a volverse imposible de ignorar. En Washington, jóvenes desaparecen o son encontradas asesinadas. Y lo inquietante no es solo la repetición, sino el método social. No es un depredador que surge de un callejón con violencia inmediata. Es alguien que se aproxima como si necesitara ayuda o como si fuera confiable. Un brazo inmovilizado, una muleta, un gesto educado, una conversación breve. Algo lo suficientemente cotidiano como para bajar la guardia. Lo suficientemente normal como para que, después, las víctimas se culpen a sí mismas por haber confiado. Y eso, para un agresor así, no es casual. Es diseño. En un lago popular, a plena luz del día, varias mujeres reportan haber hablado con un hombre atractivo, amable, que parecía inofensivo. No era un extraño, en el sentido clásico. Era el tipo de persona que, si te lo presentaban en una reunión, no te alarmaría. Ese es el punto, porque el terror más efectivo no es el que se ve venir, sino el que se disfraza de familiar. Y cuando varias desapariciones se conectan con ese mismo tipo de encuentro, la historia adquiere un filo distinto. No es que la ciudad sea peligrosa, es que la confianza es peligrosa. La investigación intenta reaccionar, pero choca con un problema. No hay un monstruo obvio. No hay un sujeto con apariencia marginal que encaje con el prejuicio del criminal. Hay, en cambio, un hombre que podría estar en una oficina pública. Y de hecho, lo está. Podría estar estudiando Derecho. Y de hecho, lo intenta. Podría estar colaborando con campañas políticas. Y de hecho, lo hace. Cada vez que la policía describe a un sospechoso, bien presentado, el público duda. Porque la sociedad prefiere creer que el mal se ve a simple vista. Él se alimenta de esa preferencia. Luego se desplaza. Utah, Colorado. Cada mudanza o cambio de zona funciona como una nueva oportunidad de empezar de cero. Y cada nueva jurisdicción lo trata como un caso propio, sin el peso completo del historial. Eso le da margen para cometer errores pequeños sin ser atrapado de inmediato. Los testigos recuerdan un Volkswagen Beetle. Recuerdan un nombre común. Ted. Esa coincidencia suena absurda. ¿Qué clase de asesino usaría su propio nombre? Precisamente uno que entiende la psicología. Si algo parece demasiado obvio, la gente lo descarta. Si un hombre dice llamarse Ted, nadie piensa que ese detalle será importante. Hasta que lo es. Su vida pública, mientras tanto, sigue construyéndose. Se matricula, trabaja, se presenta como alguien con futuro. Y hay un elemento especialmente perturbador. En algunos periodos, estuvo cerca de entornos relacionados con prevención del delito o apoyo institucional. Esa proximidad, más que un dato morboso, muestra algo que define su tipo de criminalidad. No solo quería escapar. Quería estar cerca del sistema para entenderlo, para anticiparlo, para burlarlo. En 1975, finalmente, es detenido. No por un gran golpe de investigación, sino por un encuentro casual con la policía. Un coche, una patrulla, algo que llama la atención.
En el vehículo encuentran objetos que, en otro contexto, podrían tener explicaciones inocentes, pero que en conjunto parecen herramientas. Ese momento es crucial porque expone la diferencia entre el mito y la realidad. No fue atrapado por una intuición genial. Fue atrapado por el roce cotidiano entre su vida secreta y el azar. La detención abre una puerta que muchas víctimas esperaban, pero el sistema todavía no entiende completamente a quién tiene enfrente. El proceso judicial avanza, y él muestra algo que lo volverá tristemente célebre: su capacidad para manejar la escena incluso cuando está acorralado. No se derrumba, no suplica, se adapta, aprende lenguaje legal, observa a fiscales y jueces, estudia el teatro del tribunal como si fuera otra campaña política, y cuando el caso parece encaminarse a un cierre, ocurre lo impensable. Se escapa. La primera fuga no es solo una anécdota, es un golpe psicológico para la comunidad. Porque confirma, en tiempo real, que el sistema puede fallar incluso cuando cree que ya ganó. Él logra huir durante un traslado o procedimiento, y por un tiempo, vuelve a ser una sombra. Y en ese lapso, la sensación de vulnerabilidad pública se multiplica. No es solo que haya un asesino, es que el asesino burló al Estado, es recapturado, y aún así, el sistema vuelve a equivocarse. En Colorado, mientras enfrenta cargos y procedimientos, logra una segunda fuga, esta vez más prolongada y peligrosa. Y lo que sucede después es el punto más oscuro de su cronología. Se traslada a Florida y allí comete crímenes que intensifican el horror nacional. Aquí hay que decirlo con cuidado. No hace falta describir detalles gráficos para comprender la magnitud del daño. Basta con entender la estructura. Una falla institucional permitió que un hombre ya detenido volviera a atacar. Y eso no se puede corregir después. Cuando finalmente es detenido en Florida, su imagen pública cambia. Ya no es solo el sospechoso de casos dispersos, es el rostro de una pesadilla nacional. Pero incluso entonces, su estrategia no es confesar y terminar. Su estrategia es controlar, negociar, dilatar, manipular el calendario judicial, usar entrevistas y apariciones para influir. No porque busque fama en el sentido superficial, sino porque el escenario le ofrece lo que siempre quiso: atención y dominio de la narrativa. En los tribunales, se defiende a sí mismo en algunos momentos, se presenta como inteligente, como articulado, como alguien que entiende el proceso mejor que el espectador promedio. Y allí aparece el peligro cultural. Parte del público confunde capacidad verbal con profundidad moral. Confunde el traje con la persona. Confunde el discurso con la verdad. Él explota esa confusión. Y por eso este caso es tan importante en formato biográfico. No es solo una lista de crímenes, es una lección sobre cómo el mal puede usar la normalidad como arma. Con el tiempo, la evidencia se vuelve abrumadora. El sistema, ya sin margen para fallar, avanza hacia sentencia. Y cuando se aproxima el final, ocurre otro giro típico de su conducta. Empieza a hablar más. Confiesa parcialmente, sugiere más víctimas, a veces ofrece información a cambio de tiempo. El patrón es consistente. Incluso en la última etapa, intenta negociar con lo único que le queda: su conocimiento del horror. Es una forma de control final, una manera de seguir siendo relevante en el único espacio donde ya no puede escapar físicamente. Las cifras oficiales y las sospechas no siempre coinciden. Se le atribuyen y se le sospechan más víctimas de las que se pudo probar con certeza. Él confesó un número que se volvió referencia, pero aún hoy existen debates sobre el total real. Y ese detalle es esencial para el cierre psicológico del caso. Aunque el Estado ejecutó la sentencia, no todas las familias obtuvieron respuestas. No todos los nombres fueron recuperados. No toda la verdad se volvió documento. La justicia, en términos institucionales, llegó. Pero la reparación completa, para muchos, nunca. La mañana de su ejecución, el país lo miraba como si cerrara un capítulo. Y en cierta forma lo cerraba. Pero el daño de un caso así no termina con el fin del criminal. Permanece en cómo la sociedad aprende, o no aprende, a desconfiar de la fachada. Permanece en cómo las instituciones revisan sus fallas. Permanece en cómo los medios narran al monstruo sin convertirlo en leyenda. Porque la leyenda es otra forma de victoria para alguien como él. Si se mira su vida como una historia completa, el hilo conductor no es el impulso, ni el arrebato, ni el momento en que se rompe. El hilo conductor es el control. Control de su identidad. Control de la percepción ajena. Control del espacio y del tiempo. Control de la narrativa incluso cuando ya estaba atrapado. Y eso lo vuelve un caso particularmente peligroso para el imaginario público.
No porque sea un genio, sino porque entendió debilidades humanas comunes. La confianza, el sesgo, la necesidad de creer que a mí no me pasaría. Se aprovechó de eso una y otra vez. Su historia termina en 1989 con una ejecución que cierra el expediente judicial y, al mismo tiempo, deja un eco incómodo. El sistema logró detenerlo, sí, pero después de muchas oportunidades perdidas, después de errores graves, después de fugas que nunca debieron ocurrir. Y cuando un asesino puede escapar 2 veces, la pregunta ya no es solo qué tan peligroso era él. Es qué tan frágil era el sistema que lo custodiaba. Al final, queda la imagen más inquietante de todas. No la del criminal en sí, sino la de las personas que lo cruzaron sin verlo. Compañeros, vecinos, gente que lo saludó, que confió, que pensó que era un buen chico. Ese es el último golpe de la historia. No fue un monstruo evidente. Fue un hombre que aprendió a parecer normal. Y por eso, incluso después de su muerte, su caso sigue funcionando como advertencia. Espero hayan disfrutado el video del día de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal. Gracias por acompañar este recorrido por los hechos documentados.